Paz a vosotros, hermanos. Mi nombre es Ricky Herrera, de la Iglesia de Dios cuartel general en Salem, West Virginia. Estamos localizados aquí en Dallas, Texas, y damos la bienvenida a ustedes y los hermanos, amigos, quien vea este video, ¿verdad?, de esta lección que tenemos en este sábado 4 de abril del 2026, titulada Melquisedec. Yo sé que hay unos que le dicen Melchizedek, pero yo voy a decirle Melquisedec, ¿ok? Antes de empezar este trimestre, que es el segundo trimestre del 26, quisiera leer aquí en este trimestre, atrás de la portada del cuaderno, que dice: aunque Dios utilizó profetas a lo largo de la historia, también contó con jueces, sacerdotes y reyes para ayudar y guiar al pueblo de Israel en particular y a la humanidad en general. Estudiaremos que hubo buenos jueces y buenos sacerdotes, pero por desgracia también los hubo malos. Cabe destacar que cuando el líder era bueno y fuerte, Israel prosperaba, pero cuando el líder era débil, Israel sufría. Las Escrituras también declaran acerca de un tiempo que cada uno hacía lo recto delante de sus ojos, y vemos esto en Jueces capítulo 21, versículo 25. Dice: ya que nuestro sacerdote Jesús es la cabeza del cuerpo, como dice en Colosenses 1:18, sigámoslos fielmente y no a nuestros propios deseos. Vemos aquí, hermanos, que esta es la portada en lo que vamos esta nota, lo que vamos a estudiar en este trimestre, ¿verdad?, de jueces, sacerdotes, reyes, y va a ser algo bastante interesante, como la escuela de esta semana, 4 de abril, que es algo muy interesante. Y quizás tengamos muchas preguntas, ¿verdad? Pero lo que sí entendemos es que vamos a ver aquí un sacerdocio que es el de Melquisedec, ¿verdad? Y tenemos una lectura bíblica en Hebreos capítulo 7, que es hay varios versículos aquí y varios versículos vamos a ver en la escuela. Para no pasar mucho tiempo y pues ya que batallo yo algo para leer, ¿verdad? Y en español, vamos a ver que los primeros versículos de allí, vamos a decir del 1 al 10, habla del sacerdocio de Melquisedec. Y ya del 11 para adelante habla de Jesús comparado a Melquisedec, ¿verdad? Vamos a ver otra vez, algo que es muy interesante, algo que debemos de tener buen entendimiento de esto, porque estamos bajo ese sacerdocio como hijos de Dios, la iglesia de Dios, ¿verdad? Una orden de servicio que vemos aquí en la lectura bíblica, que nuestro padre Abraham, ¿verdad?, él se encontró con él, y lo que él hizo por la fe que él tuvo, y él vio este rey que era justo y era bueno, y él hizo lo que él hizo, ¿verdad? Entonces nosotros en igual manera, por la fe que tenemos, y entendemos que si él lo hizo, también nosotros, por la fe que tenemos, que otra vez Abraham es como representante de la fe, ¿verdad? Nuestro padre en fe, que también debemos de hacer lo mismo. Y ahí es donde viene el sacerdocio de Melquisedec, que se pagan los diezmos, así como Abraham lo hizo, ¿verdad? Y luego otra vez, como la última parte de Hebreos, vemos aquí que Jesús es comparado a Melquisedec. Vamos a ver la comparancia, vamos a ver cómo se compara, ¿verdad? Y vamos a ver pues poquito, porque después el sábado que sigue, nuestro hermano Alfonso nos va a traer un estudio que es titulado Bajo el sacerdocio de Melquisedec. Ya
habla más, ¿verdad?, del servicio ese. Pero ahorita vamos a ver esta escuela y tenemos un texto de oro, un texto ario que se encuentra en Salmo 110:4. En Salmo 110:4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. So, ahí vemos que otra vez este fue algo que Jehová juró, ¿verdad? Que él era, ¿verdad? Dice, el Señor era este sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. So, hermanos, vamos a ir a las preguntas y ojalá que podamos, pues solamente como digo yo, muchos ya conocemos, ¿verdad?, este estudio, que podamos solamente recordarnos, ¿verdad? O si podemos aprender de un poquito más, pues claro, ¿verdad? Con los comentarios que se hagan y los estudios que ustedes le hagan, pues ya puede haber un pleno entendimiento. La pregunta número 1 dice: ¿quién se apareció a Abraham, más tarde Abraham, después de derrotar a Chedorlaomer y a los demás reyes? Y esto vemos en Génesis capítulo 14, versículo 18, la primera parte. Vemos aquí que entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. So vemos aquí quién se le apareció a Abraham. Vemos aquí que fue el rey de Salem, rey Melquisedec. ¿Ok? Y luego tenemos una nota que dice el pan y el vino, pero bueno, la primera pregunta, dice aquí que se encontró con él y sacó pan y vino. Y luego la nota dice que el pan y el vino prefiguraban el pan y la copa que Jesús instituyó como la cena del Señor. Muy interesante, ¿verdad? Tantos años ya, ¿verdad? Ya Dios tenía una orden. Ya había una orden para el hombre del principio. Y vemos aquí que esto prefiguraban el pan y la copa. Vamos a la pregunta número 2. ¿De quién era sacerdote Melquisedec? En Génesis 14, 18, la segunda parte. Dice, el cual era sacerdote del Dios alto. So vemos otra vez esta orden, este sacerdocio era del Dios alto, era de Jehová, como dice allí el texto áureo, ¿verdad? Dice que era de Jehová. Entonces vemos aquí de quién era este sacerdocio, ¿verdad? De Melquisedec. Era de Dios. Entonces, solo con ver eso, hermanos, nos damos cuenta que era bueno, que era perfecto, que es perfecto. Y pues, ¿qué más podemos decir, verdad? Quizás tengamos algunas dudas o preguntas, pero ya con eso pienso yo que sí debemos estar muy claro que es un sacerdocio bueno. ¿Ok? Dice la nota de la segunda pregunta, dice, Melquisedec significa rey de justicia y Salem se traduce como paz. So, ¿qué más? Justicia y paz, ¿verdad? Es algo muy, muy perfecto. Entonces vemos aquí qué es lo que significa Melquisedec. Dice pregunta número 3. Después de recibir la bendición de este sacerdote, ¿qué hizo Abraham a cambio? Y vemos aquí, hermanos, que lo que hizo, dice aquí que bendíjolo y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. Vemos aquí que después de recibir la bendición de este sacerdote, ¿qué hizo Abraham? En cambio le dio los diezmos de todo, ¿verdad?
Dice, porque el 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, dice, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. So, vemos aquí, hermanos, es una bonita historia, ¿verdad? Digo, porque historia, digo, en real, porque esto es lo que, a cómo se encontró este hombre, Abraham, y fue una prueba para él también, porque tenía muchas riquezas, ¿verdad? Y había obtenido a través de esta batalla muchas riquezas, y él lo que hizo es darle las primicias, darle los diezmos de ello, ¿verdad? Pregunta número 4, dice, ¿quiénes eran los padres de Melquisedec? En Hebreos capítulo 7, versículo 3, la primera parte. Le dice, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida. So, ¿quiénes eran los padres de Melquisedec? No tiene padre, no tiene. Otra vez digo, es una orden de Dios. Es una orden de Dios. Entonces, ¿quién es padre de Dios? ¿Quién es madre de Dios? No, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que sin padre, sin madre, sin linaje. Y otra vez digo, no tiene principio de días ni fin de vida. Muy claro, muy claro. Vamos a la pregunta número 5. ¿A quién era semejante? En Hebreos 7:3, la segunda parte. Mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. So, vemos aquí a quién era semejante. Vemos aquí que es semejante al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios, ¿verdad? Y dice, y permanece sacerdote para siempre. So, vemos aquí que, bueno, Dios del Señor vino y mostró quién era, y su orden fue la orden de Dios. La orden que Dios tenía era muy diferente a la orden que había sobre esta tierra, pero él otra vez estaba bajo una orden, ya estaba bajo un sacerdote, ¿verdad? Aunque él vivió en el tiempo de las leyes de levíticas, ¿verdad? Y en el tiempo levítico, el tiempo de las leyes de Moisés y todo, pero él ya estaba instruido bajo un sacerdocio que era eterno, que es, de su padre. ¿Qué se dice acerca de Jesús en relación con Melquisedec? En Hebreos capítulo 5, versículo 5 y 6. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. So, vemos aquí, hermanos, ¿qué se dice acerca de Jesús en relación con Melquisedec? Que él no se lidiaba a él mismo, él no se dirigía a él mismo, él tenía orden, él conocía una orden, él estaba bajo esta orden, ¿verdad? Perfecta de Dios. Entonces vemos aquí que Jesús era esto, y por eso dice aquí, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, porque es un sacerdocio eternamente, como dice aquí. La buena obra, el buen guía de Dios nunca se terminará, ¿verdad? Siempre será algo perfecto, siempre será algo bueno. Entonces, esta era la relación de Jesús con Melquisedec. Pregunta número 7. ¿Trajo perfección el sacerdocio levítico? Y hermanos, vemos aquí, ya entendemos y creo que conocemos la contestación, ¿verdad? Que es no, pero vamos a ver, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿por qué debajo de él recibió el pueblo la ley?
¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón? So, vemos aquí que el sacerdocio levítico no trajo perfección, porque fue necesidad que hubiera una ley, ¿verdad? Tuvo que haber una ley, era una ley bastante fuerte, era un yugo sobre el pueblo, porque por la desorden, porque no se dirigían bajo la orden de Dios. Y es lo mismo para nosotros. Si no nos dirigimos bajo la orden de Dios, estamos bajo la ley. Entonces vemos aquí, hermanos, que es algo que, otra vez, que debemos entender como hijos de Dios, ¿verdad? La pregunta número 8. ¿Era Jesús de la tribu de Leví? Y tenemos varios versículos aquí, pues sabemos que no era, ¿verdad? Porque vamos a ver aquí solamente los versículos rápidos. Dice Mateo 1:1, dice, libro de la generación de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Vemos aquí en Génesis 49:10, no sería quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Y vemos aquí en Miqueas capítulo 5, versículo 2, mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. So, vemos aquí en estos versículos, ya vemos aquí que no era de la tribu de Leví, ¿verdad? Porque otra vez la tribu de Leví era la tribu, ellos eran los sacerdotes en el tiempo levítico, ¿verdad? Ellos eran los que se encargaban de la orden de los sacerdotes, ¿verdad? Y el último versículo en Hebreos 7:14 dice, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante el sacerdocio. Y así es, no fue mencionado, ¿verdad? Digo otra vez, todos los de la tribu de Leví, que otra vez eran del sacerdocio, y eran Aarón y sus hijos, y de ahí empezó, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, que es algo interesante cómo nosotros hasta el día de hoy estamos y guardamos esta orden de Melquisedec, ¿verdad? Okay. Pregunta número 9. Cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, ¿qué nos mostró esto? Y vemos en Hebreos capítulo 7, versículo 4 al 10, y sin tener que leer todo esto, vemos aquí qué fue lo que nos mostró. Vamos a ver estos versículos, algunos, ¿verdad? Dice, mira pues cuán grande fue el cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Ciertamente de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, y a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Dice, mas aquel cuyo genealogía no es contado de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin contradicción alguno, lo que es menos es bendecido lo que es más. Aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive, dice, por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví,
que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec se salió al encuentro. Hermanos, vemos aquí que Abraham, otra vez digo, fue aquel hombre fiel, aquel hombre que siempre pagó, ¿verdad? Digo, él vio la justicia, él conoció a ese rey que era un rey justo y le dio de lo que tenía, ¿verdad? Entonces, él mostró su fe otra vez, un hombre de fe, un hombre que tenía fe. Y nosotros también, cuando pagamos nuestro diezmo, cuando damos nuestro diezmo es porque tenemos fe, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad? Que es un sacerdocio justo y recto, porque es esa la forma de servicio que Dios ha dado, ¿verdad? Así a nosotros. Y hay una nota abajo de esta pregunta número 9, dice, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, y por eso Jesús es el sumo pontífice según el orden de Melquisedec, y no según el orden de Aarón. Eso vemos aquí, hermanos, que, claro, porque otra vez Jesús, él solamente veía la orden más perfecta, que era la orden de su padre, que era la orden de Melquisedec, y no la orden de Aarón, ¿verdad? Porque esa misma orden, él murió y la quitó, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, que es algo muy interesante, es algo que estudiar y es algo que poder entender para que veamos lo correcto, ¿verdad?, de la orden en la iglesia de Dios. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario este sacerdote y lo que Jesús hace? Dice en Hebreos capítulo 7, versículo 15 al 17, dice, y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levantó otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indecible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vemos aquí, hermanos, por qué es necesario, porque otra vez vemos aquí que Jesús, porque era perfecto esta orden, no había otra. No era conforme la ley de mandamiento carnal, era un orden que esta orden solamente la podemos tener experiencia de y podemos vivirla cuando vivimos una vida espiritual como hijos de Dios, ¿verdad? No es, otra vez, una ley de yugo, una ley de vamos a decir, mandamientos, que son buenos los mandamientos de Dios, no me malentiendan, pero no estamos bajo los mandamientos, no estamos bajo esa ley, somos libres, ¿verdad? Y es una ley buena y una ley perfecta. Y así por eso es necesario esto. Pregunta número 11. ¿Qué le sucedió a los sacerdotes levíticos? En Hebreos capítulo 7, versículo 23. Y los otros, cierto fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Vemos aquí, hermanos, que ¿qué les sucedió a los sacerdotes levíticos? Pues morían. Había 2 por mes, ¿verdad? 2 por mes, cada 15 días, sacerdotes, y cada año, a través de todo el tiempo, ¿verdad? Pero morían, y así como el hombre, ¿verdad? Carnal, así como el hombre humano, ¿verdad? Que muere. No era otra vez no como se le dijo a Jesús, ¿verdad? Pregunta número 12. ¿Qué se dice de Jesús? En Hebreos 8, 1 y 2 y el versículo 6. ¿Qué se dice de Jesús? Así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos al pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. El versículo 6 del 8 dice, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. O vemos aquí, hermanos, que ¿qué se dice de Jesús? Que Él es, otra vez, Él es el mayor, ¿verdad? Él es dice aquí, pontífice, que es, asentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ¿verdad? Él es ministro de santuario, de aquel verdadero tabernáculo. Y dice aquí que Él es el mediador, ¿verdad?, de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Vemos aquí, hermanos, que Él pudo, su muerte, aprovechó mucho, hizo mucho, pudo hacerse mucho, ¿verdad? Con Él, ser el hombre que era y vivir hasta el tiempo que Él estuvo, y todavía a través de su muerte sabemos que Él no sigue muerto, Él vive, ¿verdad? Y es nuestro mediador, es nuestro, otra vez como dice aquí, pontífice, Él es el que está sentado a la diestra del trono de la majestad. Vemos aquí, hermanos, que Jesús es otra vez, como dice la lectura bíblica y el fin, Jesús es comparado como Melquisedec, ¿verdad? Así como él, Abraham pagó sus diezmos, dio sus diezmos, y aquel sacerdote le ofreció pan y vino, así Jesús hizo lo mismo a sus discípulos, ¿verdad? Que para nosotros también, hace unos días se nos hizo eso, ¿verdad? Pero hermanos, otra vez son lecciones que no podría decir muy sencillas, tienen ¿verdad?, sus detalles, y quizás tenemos preguntas, algunas muy profundas, ¿verdad? Pero sí tenemos fe, así como nuestro padre Abraham. Él lo que hizo, y él por la fe vio, ¿verdad?, la justicia de este rey. Y nosotros en igual manera, hermanos, tenemos que seguir adelante. Y qué bonito es poder clamar que nosotros como iglesia de Dios estamos bajo una orden que es eterna, una orden que es para siempre, porque una orden de Dios, un sacerdocio de Dios, ¿cómo no puede ser correcto? ¿Cómo no puede ser, lo mejor, ¿verdad? Lo divino. Entonces, nosotros estamos bajo ese sacerdocio y le damos gracias a Dios, porque son pocos que se oye que están bajo un sacerdocio. Y para que nosotros podamos entender eso y ver eso, es algo que podríamos solamente verlo en lo espiritual. Le pido a Dios que me podrían entender algo, ¿verdad? Y que, claro, ustedes estudien en sus lugares y pregunten y que puedan tener un buen entendimiento, porque es algo bueno para nosotros, es algo que si no creemos en esto, entonces no estamos creyendo una orden perfecta, ¿ok? Dios los bendiga y Dios los guarde, es mi deseo, y que puedan disfrutar mucho de esta lección. Paso a vosotros.